El 5 de junio, la gran maquinaria se puso en marcha. Los aviones aliados atacaron el norte y oeste de Francia para impedir que la retaguardia alemana llegara a tiempo a Normandía. Los bombardeos aliados no fueron muy precisos. Sus aviones bombardearon la Baja Normandía durante 3 días y se cobraron casi 4.000 víctimas entre alemanes y población civil. Los bombardeos provocaron una agria discusión entre Eisenhower y Churchill, a quien le preocupaba la cantidad de odio que podían generar entre los franceses. Para sorpresa de los aliados, la resistencia francesa replicó: «Esto es la guerra. Debemos aceptar que haya gente que muera». El 3 de junio, en Argel, el general de Gaulle había transformado el Comité Francés de Liberación Nacional en el Gobierno Provisional de la República Francesa. Hasta entonces, de Gaulle había guardado silencio. Los aliados habían ocultado sus planes a los franceses. Pero a medida que se acercaba la liberación de Francia, británicos y estadounidenses necesitaban a de Gaulle para garantizarse la cooperación de la población civil y de la resistencia francesa. El 4 de junio, tras ser llamado por Churchill, de Gaulle viajó a Inglaterra a exponer su posición. De Gaulle se negó a permitir que los aliados dictaran la ley. Pero a pesar de que los aliados rehusaron otorgarle plenos poderes, el susceptible general apoyó la operación Overlord. El 5 de junio los aliados continuaron desplegando tácticas de distracción en el mar. Docenas de barcos pequeños pusieron rumbo al norte de El Havre. De sus chimeneas salía una nube de vapor que actuó como cortina de humo e hizo creer a los alemanes que una gran flota cruzaba el canal en dirección a posiciones situadas mucho más al norte que las playas de Normandía. El general Eisenhower siempre había considerado que el lugar de un líder estaba junto a sus hombres, antes y durante la batalla. La tarde del 5 de junio, en el aeródromo Green & Common, pocas horas antes del despegue, Eisenhower visitó a la 101 División Aerotransportada. Serían de los primeros en alcanzar suelo francés. El semblante sonriente de Eisenhower ocultaba su tensión interior. Razón de más para que los paracaidistas pusieran buena cara y tranquilizaran a su jefe. Esa noche Eisenhower se quedó hasta el final, hasta que despegó el último avión. Un poco más lejos, y sin contar con el saludo en persona de su líder, los paracaidistas de reconocimiento encontraron su propia forma de poner cara de valientes. Ignoramos si eran pieles rojas auténticos o solo una recreación de la idea que tenía el hombre blanco del guerrero nativo norteamericano. Pero sus pinturas de guerra de color escarlata ayudaron al menos a que estos jóvenes iroqueses se prepararan para entrar en acción. Quienes no llevaban pinturas de guerra se limitaron a oscurecerse el rostro con carbón para resultar menos visibles. Además de sus armas y del paracaídas, estos hombres iban cargados con transmisores de radio para señalar las zonas en las que los planeadores podían soltar a la mayor parte de las tropas. Fueron necesarios 3 hombres para subir a bordo a un paracaidista que solo tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir.
y él lo sabía. Esa misma noche, Eisenhower escribió una carta por si los desembarcos fracasaban, lo que demuestra que los aliados no las tenían todas consigo. Mi decisión de atacar en este momento y lugar está basada en la mejor información disponible. Si debemos atribuir alguna culpa a alguien, me corresponde a mí, y solo a mí. Pero los aliados llevaban semanas perfeccionando un plan bien trazado. Durante la noche del día 5, las bombas aliadas debían arrasar las defensas costeras alemanas. La artillería naval abriría fuego al amanecer a lo largo de 70 kilómetros de costa. Británicos y canadienses ocuparían el flanco derecho de la invasión. Les asignaron 3 playas, Sword, Juno y Gold, situadas entre Ouistreham y Arromanches. Los estadounidenses ocuparían el flanco izquierdo y desembarcarían en las playas de Omaha y Utah. Los británicos tenían que tomar Cannes lo antes posible. La ciudad era un importante nudo de comunicaciones a través del cual los alemanes podían traer refuerzos. También era la puerta de entrada a una llanura que permitiría el despliegue de las divisiones acorazadas aliadas y el aterrizaje de los aviones en los aeródromos improvisados. Los estadounidenses tenían que avanzar hacia Cherburgo, ciudad que pensaban tomar en una semana, para que cientos de miles de hombres pudieran desembarcar con todo el material necesario para la siguiente fase de la ofensiva. El 6 de junio, a partir de las 3:15 de la mañana, los aviones aliados empezaron a bombardear las posiciones alemanas en todos los sectores de los desembarcos. Al amanecer, la artillería naval tomó el relevo en la labor de demolición del muro atlántico. La playa de Omaha, cerca de la península de Cotentin, fue el primer objetivo. Los estadounidenses tenían que establecer una cabeza de playa lo antes posible y unirse con sus compañeros en la playa Utah antes de avanzar juntos hacia Cherburgo. Unos por llegar demasiado pronto y otros por llegar demasiado tarde, muchos de estos bombardeos aéreos erraron sus blancos. La artillería naval no lo hizo mucho mejor. Debido a la hora tan temprana de los desembarcos, determinada por la marea, la artillería no pudo pulverizar de forma eficaz el muro atlántico. El mayor peso de la invasión recayó sobre las espaldas de experimentados soldados de la Primera División de Infantería estadounidense. Pero junto a ellos estaba el Batallón 116, formado por jóvenes que nunca antes habían entrado en combate. Para esquivar las balas enemigas, soltaron las lanchas de desembarco demasiado lejos de la costa, en un mar embravecido. Los soldados iban como animales enjaulados. Robert Capa, el único fotógrafo presente ese día, dijo: «Cuando oímos el sonido del primer obús, nos tiramos al suelo y quedamos tumbados sobre los vómitos, sin ver cómo nos aproximábamos a la costa». Ya antes de llegar a la playa se toparon con las defensas alemanas, que estaban casi intactas. Era como disparar en una barraca de feria.
El viento hizo que la marea subiera antes de lo previsto. Las siguientes oleadas de invasores se toparon con las defensas marinas de Rommel, lo que obligó a los hombres a abandonar las lanchas en aguas profundas. Incapaces de avanzar, se agruparon en el centro de la playa, obligados a enviar el mismo mensaje, terroríficamente preciso, clavados en el sitio debido a la artillería enemiga. Más bien crucificados, a tenor de las pocas fotos de capa que se salvaron. El resto fueron destruidas accidentalmente. Las fuertes corrientes desviaron a muchas lanchas de su rumbo. Los hombres se ahogaban porque el peso de su equipo los arrastraba al fondo. El mar se tiñó de rojo y la playa Omaha recibiría posteriormente el nombre de Omaha la Sangrienta. El mando estadounidense sopesó abortar la ofensiva. Una medida desesperada que hubiera significado abandonar a su suerte a quienes ya habían desembarcado. Ya había cientos de hombres muertos y heridos, y su sacrificio habría sido en vano. Detener la operación hubiera abierto una gran brecha en el frente aliado, justo cuando la gigantesca maquinaria bélica estaba a pleno rendimiento. Segunda parte. La invasión. Mañana del 6 de junio, una flota de 7.000 barcos se aproxima a las costas de Normandía. Como siempre, Eisenhower no estaba muy lejos. A las 9:45 se dirigió al mundo a través de la BBC. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. A lo largo de un frente de 70 kilómetros, había prácticamente un barco cada 250 metros, bajo la cobertura aérea de 11.000 aviones. Todos iban pintados con franjas blancas para que la artillería aliada no abriera fuego contra ellos por error. Por suerte, no todos los sectores de la costa eran como Omaha, sobre todo porque la desinformación aliada había engañado a los alemanes. Estos seguían creyendo que el principal ataque provendría por la región de Calais, y ahora estaban teniendo problemas para reagruparse. Y el irrompible muro atlántico empezaba a resquebrajarse. Al igual que las defensas antiaéreas alemanas, que se vieron superadas. La aviación aliada realizó 10.000 salidas ese día. Al tiempo que los B-26 lanzaban sus últimas bombas tierra adentro, entraban en acción los aviones caza. Sus objetivos no eran solo las defensas costeras. También atacaron los aeródromos para impedir que pudieran despegar los aviones enemigos que quedaban. Los aliados destruyeron sistemáticamente nudos de comunicaciones, carreteras, puentes y vías de ferrocarril. La tercera división de infantería británica se dirigía a Sword. Su misión, neutralizar las defensas de Ouistreham y tomar Caen el mismo día. Esta unidad,
Los escoceses del 45 Comando de los Marines Reales, filmada por su compatriota, el sargento Ian Grant, debía desembarcar en Ouistreham. Grant escribió: «Era la hora de la verdad. Filmé la gigantesca flota lo mejor que pude, porque yo estaba más o menos al nivel del mar». Nos habían repartido buenas raciones e incluso pastillas contra el mareo. Pero por culpa de los gases de los motores diésel, la mayoría de los hombres, incluso los más fuertes, se marearon. Los aviones oscurecían el cielo. Ordenaron a algunos que volaran a baja altura para que pudieran informarnos a través de los altavoces del barco las características de cada avión y poder distinguirlos así de los aviones enemigos. Les pedimos a los hombres que en la medida de lo posible ignoraran la presencia de las cámaras. Eran actores naturales, absortos en sus pensamientos, viviendo su propia experiencia. Yo no tenía miedo porque no veía el miedo reflejado en sus rostros. Solo el deseo de salir de aquel condenado barco en el que se estaban mareando. Cuanto más nos acercábamos a la playa, más ensordecedor era el ruido. Con las prisas se rompió una rampa, y todo el mundo convergió en la que quedaba intacta. Tenías que salir de allí lo mejor que podías, mientras el peso de la mochila te empujaba hacia abajo. Grant y los demás se perdieron el primer asalto. Para ellos, lo más duro estaba a punto de empezar. Tenían que unirse a los paracaidistas que habían saltado detrás de las líneas enemigas. Otro cámara ya estaba en la playa Suor. El más joven de todos, el sargento O'Neill, había llegado 45 minutos antes que Grant. Fue él quien filmó los últimos momentos de la batalla. Debido a aquel humo gris tan espeso, todo parecía irreal. No era la batalla que uno podría imaginarse o que hubieras visto en una película. Las salidas de la playa estaban congestionadas. Era casi imposible salir de allí. Yo seguía un pelotón de infantería que estaba intentando abandonar la playa. De pronto, el movimiento brusco de la cámara nos indica que Grant ha sido herido. Le queda tiempo para grabar unas últimas imágenes antes de ser repatriado a un hospital. Adiós, joven sargento O'Neill, y enhorabuena a todos tus camaradas que tomaron ese día la playa Suor, con un coste de 600 hombres entre muertos y heridos, todos ellos perdidos entre una masa de héroes anónimos, la mayoría de los cuales apenas tenía 20 años. Los prisioneros alemanes fueron llevados a las playas. A unos kilómetros de Suor está la playa Juno, en el sector canadiense. La misión de los canadienses era tomar Carpiquet, el aeropuerto de Cannes. ¿En qué estarían pensando estos jóvenes soldados que habían viajado 8.000 kilómetros para acabar desembarcando en Bernier, un pequeño y desconocido pueblo costero de Normandía? ¡Preparados!
Estas son las imágenes de la primera oleada invasora, la única que pudo grabarse durante los desembarcos, y las tomó una cámara automática anclada a la lancha. Y sin embargo, hasta el frío ojo de una cámara mecánica es capaz de captar el más sencillo de los gestos humanos. Pronto sería liberada la primera casa francesa de Normandía. Costó la vida de 100 hombres, algo que los cámaras aliados habían recibido orden de no grabar. Era preferible centrarse en los primeros prisioneros alemanes y en la ira que un francés orgulloso mostraba contra ellos. La rendición alemana no consiguió ocultar las dificultades con las que se encontraron los hombres que tomaron la playa Juno, cuando la mar picada causó problemas en el desembarco de la segunda oleada invasora. Un total de 300 jóvenes canadienses perdieron la vida. Su sacrificio no fue en vano. Una vez establecida la cabeza de playa, sus compañeros supervivientes iniciaron su avance tierra adentro hacia Cannes. La primera recompensa llegó en forma de estas jóvenes francesas felices de ver cómo aquellos hombres liberaban su país, muchos de los cuales hablaban francés, aunque con un acento curioso. Por su parte, en el cuartel general aliado de Portsmouth, y a pesar de la sonrisa orgullosa del almirante británico Ramsay, conocedor de la actuación de su flota, el general Eisenhower seguía pareciendo inquieto. Llevaba desde el amanecer recibiendo mensaje tras mensaje, algunos alarmantes, como los llegados desde Omaha, otros alentadores, como los llegados desde Utah o desde el sector británico. Por la cara que pone sabemos que la batalla no está aún ganada. En efecto, 6 horas después del desembarco en Omaha, los muchachos siguen atrapados a los pies del acantilado. Los estadounidenses siempre hacen lo mejor para sus hombres, por mucho trabajo extra que requiera. Incluso las primeras oleadas de lanchas fueron acompañadas por un experimentado cuerpo médico preparado para atender inmediatamente a los heridos, incluidos los enemigos. Nunca los primeros auxilios fueron más necesarios que en Omaha la Sangrienta, donde los muertos yacían junto a un puñado de prisioneros. $3.000 estadounidenses perdieron la vida en la más mortífera de las 5 playas empleadas para los desembarcos. Y sin embargo, ese mismo día, con el sol en lo alto y después de que las primeras oleadas hubieran conseguido establecer cabezas de playa y avanzar tierra adentro, empezaron a llegar más tropas a Omaha. Por fin podía decirse que los desembarcos habían sido un éxito. Ahora había que plantearse la siguiente batalla, por Normandía y por Francia.